Hola, hola, hola. Bueno, volviendo a hablar del tema de la conciencia, siguiendo esta línea de videos, nos toca hablar hoy sobre lo que son los diferentes estados de conciencia, para tratar de ubicarnos un poco dentro de la realidad, entre comillas, sobre el tema del despertar. Hay muchos mitos sobre el despertar, sobre qué significa estar despierto. Una persona cree que porque lee libros espirituales y tiene una creencia ya está en un nivel de conciencia superior, en un estado de conciencia elevado. Sin embargo, eso, eso puede no ser tan cierto, porque los estados de conciencia reales tienen que ver con la vivencia profunda, interior de cada quien, no solamente con creer que uno está en un determinado nivel de conciencia, sino lo tenemos que demostrar en los hechos. Entonces, para entender un poco cómo se procesa esto, es que hablaremos un poquito de cuatro estados de conciencia, básicamente, para tratar de entender dónde estamos situados. El primer estado de conciencia se puede hablar del estado de sueño, cuando vamos a dormir. Para el estado humano, cuando nosotros vamos a dormir a la noche, estamos dormidos. Perdemos el control, la percepción, la conciencia de quiénes somos. Entonces nos sumergimos en el sueño, en los estados oníricos, donde vivimos todo tipo de experiencias, algunas buenas, algunas no tanto, algunas terroríficas por las pesadillas. Pero todo lo que nosotros vivimos en los sueños es real. Es una vivencia en otro estado de conciencia, precisamente. El estado de sueño, donde el alma y el ego abandonan el cuerpo físico y se trasladan a otras dimensiones, donde viven diferentes cuestiones, de acuerdo al estado vibracional que cada ego tiene. Egos muy pesados son los que provocan las pesadillas que nosotros tenemos todas las noches. O todas las noches, no, algunas noches. A veces cuando comemos cosas muy pesadas, a veces cuando bebemos, a veces cuando consumimos alguna droga, tenemos pesadillas terribles porque nuestra psiquis, parte de nuestra psiquis, de nuestros agregados psicológicos, se hunden en las infradimensiones de nuestro propio mundo psicológico y se encuentran con lo más denso que existe dentro nuestro. Todo lo que existe en el sueño es real y está dentro nuestro, no es algo que está afuera. Está en nuestro mundo interior profundo, en nuestro mundo psicológico, en nuestro mundo espiritual, si se quiere. Porque espiritual no significa que sea bueno. Los demonios también son espíritus, también son espirituales, pero en un diferente estado de conciencia. Entonces, en el estado de sueño se manifiestan muchas partes ocultas nuestro, que en el estado de vigilia, por una cuestión de educación, de normas sociales, de conductas morales, religiosas, no se manifiestan, están reprimidas. Entonces, en el estado de sueño, eso se libera. Y nosotros lo vivimos como un sueño y decimos, menos mal que no es verdad, porque si no, ¿qué pasaría? Entonces, es muy probable que algo que yo haya vivido y reprimido en la vigilia, luego en el sueño se libere y yo lo viva como un sueño. A veces soñamos con las personas que nos gusta o que queremos, de las cuales estamos enamorados. Soñamos con ellos a la noche y decimos, uy, qué lindo. Y cosas así. A veces tenemos sueños terribles que a veces no se lo contamos a nadie porque nos puede dar vergüenza hasta a nosotros. Incluso asesinatos que podemos haber cometido. Todo eso, ese mundo psicológico oculto se manifiesta en los sueños y es una forma también de conocernos. Pero no es el punto del día de hoy exactamente. Luego tenemos el estado de vigilia, que es el estado en el cual nosotros nos encontramos ahora, en el cual nos estamos comunicando, el de todos los días, en el que supuestamente estamos despiertos. Pero así como para el estado humano, el estado de sueño es un estado de estar dormido, para la conciencia, el estado de vigilia es estar dormido. La conciencia, el alma, el espíritu no se puede manifestar en este momento porque nosotros estamos dormidos por el ego. Estamos viviendo en eso que llaman la ilusión.
Entonces la conciencia no se puede manifestar porque el mundo psicológico que nosotros tenemos está habituado, condicionado por este plano y no la permite manifestarse, a menos que la criatura, nosotros, hagamos lugar y le demos oportunidad a la conciencia para que se manifieste. Todo lo que nosotros sabemos a nivel espiritual, a nivel místico, todo lo que hemos estudiado, aprendido, todas nuestras creencias, para el verdadero espíritu, para la conciencia despierta, es total y absoluta ignorancia. Y esto es un golpe para el ego, para el orgullo místico, el ego místico que muchos tenemos, porque creemos que sabemos, creemos que estamos despiertos. Muchas veces lo creemos. Aunque no lo digamos públicamente, secretamente creemos que estamos despiertos. Ya la hicimos. Pero sin embargo, para la conciencia, todo lo que sabemos y que podemos hablar y explicar aún esto que les estoy diciendo, es total y absoluta ignorancia. Hasta que cada uno de nosotros no lo verifique por sí mismo, sigue siendo una creencia, una teoría más, que puede ser linda, que puede ser bonita, que es interesante para hablarlo en charlas con amigos, compañeros, pero me deja exactamente en el mismo lugar, acá, en la vigilia. Entonces, para que algo cambie tengo que elevar mi nivel de conciencia, mi estado de conciencia. Algunas escuelas hablan del tercer estado de conciencia y lo llaman recuerdo de sí. Recuerdo de sí. ¿Quién recuerda? Entonces es cuando existe algo que sucede en la vigilia, que es cuando la conciencia se recuerda a sí misma. No Roque, sino la conciencia de Roque se recuerda a sí misma. En su momento hacía el ejemplo, la conciencia envuelve al ego hasta que en un momento se separa y la conciencia puede ver al ego. Eso es el recuerdo de sí, la conciencia se separa y puede ver al ego como algo ajeno a sí mismo. Ese tercer estado de conciencia es lo que algunas escuelas del cuarto camino llaman recuerdo de sí. Recién ahí, en ese preciso momento, se sucede ese tercer estado de conciencia. Y recién ahí el conocimiento espiritual, el conocimiento místico es vivenciable. Porque al estar separado el ego de la conciencia, puede ver la conciencia a su enemigo, el ego, y puede darse cuenta que no es él. Entonces, cuando a mí me insultan, el ego reacciona, se mueve. Al estar la conciencia prisionera del ego, cuando están juntos, adheridos, la conciencia está identificada con el ego, cree que es el ego. Entonces, cuando a mí me insultan, conciencia y ego reaccionan, pelean, se enojan, insultan. Es capaz de pegar, hasta de matar cuando está identificado por un insulto. Entonces la conciencia sigue tan dormida como el ego. Cuando estamos en el tercer estado de conciencia, en el estado de recuerdo de sí, existe la separación. Entonces cuando me insultan, el ego reacciona y la conciencia simplemente está mirando, observando la reacción del ego en base a un insulto. La reacción siempre se basa en base al pasado. Entonces la conciencia separada del ego lo observa. Y ahí realmente empieza el trabajo interior, ahí recién empieza el trabajo de despertar. Porque existió la separación que antes no había. En el estado de vigilia, en este estado, todo lo que hemos leído, aprendido, practicado, sigue siendo una acción del ego, el ego místico. El ego místico es algo interesante que tenemos que prestarle atención en el desarrollo místico espiritual. Porque si no lo hacemos, ese yo, ese ego místico, es el que te está trabajando continuamente, creyendo ser la conciencia. Y nosotros, al estar identificados con esta forma, creemos que somos la conciencia. Y no es así, es un autoengaño y puede durar años o siempre. Hasta que el tercer estado de conciencia
no suceda, todo lo que hacemos es producto del ego, del yo. Siempre hablo de yoes y de egos, porque la cantidad de yoes es un conjunto que forman el ego. Hablamos de ego en general y de yoes en particular. Entonces, la conciencia está más allá del yo del ego. Pero mientras está identificada el estado de vigilia, el segundo estado de conciencia, la conciencia cree que es el ego, porque está preso, está prisionero del ego. Y como este mundo, esta tercera dimensión, está creada por el ego y para el ego, hasta que la conciencia no se separe, siempre va a estar condicionada. La conciencia se procesa en virtud de su propio condicionamiento, que es dormida por el ego. En cuantito se empieza a separar, la condición de la conciencia empieza a liberarse y se manifiesta de esa manera, libre. El primer paso que hace la conciencia es observar. Lo mira al ego, lo observa, se da cuenta que no es el ego. Entonces, cuando le insultan al ego, como daba el ejemplo, que el ego se enoja, la conciencia simplemente lo mira. Cuando la conciencia empieza a tener fuerza sobre el ego, entonces ya directamente no hay una reacción, porque la conciencia se impone al condicionamiento del ego. Y ese sería el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí. La conciencia se recuerda a sí misma y se ve que no es el ego. Ve que no es el ego, que es otra cosa. Y es ahí donde empieza el proceso de liberación, el despertar de la conciencia, no antes, no cuando yo estoy leyendo, creyendo que soy, pero que todavía no me separé. Y esto es algo que generalmente no se entiende demasiado, porque la persona lee un libro, escucha una conferencia, hace una práctica y dice, ya estoy, ya está, ya desperté, ya estoy despierto. No, recién estoy informándome de cómo despertar. Y por más que yo repita hasta el cansancio la palabra de los maestros despiertos, sigo estando en la misma condición, sigo estando dormido. Hasta que esto no suceda, siempre va a estar esto. La conciencia va a estar adherida, pegada al ego, sin despertar. Y el yo ego místico va a creer que está despertando. El yo estudia, analiza, reflexiona, saca sus propias conclusiones y dice, esto es así. Y suena lógico, suena coherente, pero no es estar despierto. Detrás del ego místico está la vanidad, está el orgullo, está el amor propio, que le gusta creer que sabe, hasta creer que es un maestro. Sin embargo, es nada más que ego, un poco más refinado, un poco más sutil, pero sigue siendo ego. Este es el tercer estado de conciencia al cual nosotros aspiramos al estar en el estado de vigilia. Ese es nuestro logro, si se quiere, a través del estudio, la reflexión y la comprensión. La meditación ayuda bastante para quitar la mente y poder percibir ese tercer estado de conciencia. Es más fácil que lo experimentemos en la meditación que en la vigilia, porque en la vigilia el ego está muy activo. En cambio, en meditación, cuando nos disponemos a profundizar lo que hemos observado durante el día, puede ser más fácil que exista esa separación porque el ego está en estado pasivo. La meditación es sacar al ego del cuerpo, de las emociones y de la mente. Más adelante hablaremos sobre el tema meditación. Pero el tema en cuestión es entender que tanto el estado de sueño nocturno como el sueño que tenemos en la vigilia no es estar despiertos por más que nos informemos, por más que intelectualmente seamos brillantes. El ego puede utilizar el mismo conocimiento para despertar, para dormirse más aún, para dormirnos más aún. Y el cuarto estado de conciencia es lo que llaman recuerdo de conciencia objetiva, donde ya estamos despiertos. De lo cual no podemos hablar demasiado porque sería hablar de maestros si uno está en la condición de aprendiz todavía. Sí, intelectualmente podemos explicarlo eso, pero no es algo del cual uno pueda hablar. Conciencia objetiva es conciencia objetiva.
Maestro despierto es maestro despierto. Podemos hablar y teorizar de que la conciencia es así, la conciencia es asá, que los maestros despiertos hacen esto, hacen lo otro, pero en realidad no sabemos. Generalmente el concepto que tenemos es que un maestro de conciencia es bueno. Pero en realidad un maestro consciente está más allá del bien y del mal. Y un maestro consciente podría hacer cosas que los seres humanos despiertos calificaríamos como malo. Pero como el maestro consciente no se atañe al bien y al mal y está más allá, podría hacer cosas que nosotros consideraríamos malo a nuestros ojos. Nosotros somos tan santitos de chocolate que con el primer calor nos derretimos. Y somos muy buenos en juzgar a los demás. No, porque hizo tal cosa, entonces no es un maestro. Los maestros siempre son criticados generalmente por sus propios alumnos, por sus propios discípulos, que están fijándose qué hace el maestro para criticarlo y juzgarlo. Al maestro sabe estas cosas, tampoco le preocupa. Y ahí estamos hablando de cómo actuaría un maestro. ¿Se dan cuenta cómo caemos en eso, no? Lo sutil que es el ego, cómo nos lleva. Porque decimos, no podemos hablar del maestro, pero estamos hablando. Entonces, es muy poco lo que podemos hablar del cuarto estado de conciencia. Sí podemos definirlo, conciencia objetiva, conciencia despierta, que está más allá de nuestro entendimiento. Lo que nosotros, estudiantes de lo místico, del despertar, podemos hacer es aspirar y profundizar el tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí. La conciencia recordándose a sí misma, separándose del ego, para poder saber la diferencia. Y comprender que todo lo que sabemos a nivel intelectual solamente es información, es teoría, es creencia, no es estar despierto. Nadie despierta conciencia en los mundos superiores, sino despierta conciencia en esta tercera dimensión. Y esa es otra cosa que tenemos que entender. Hay gente que habla de la quinta dimensión, de los mundos superiores, como que... y sigue en este mundo tan dormido como todos. Entonces nadie despierta conciencia en los mundos superiores, sino despierta primero en esta tercera dimensión. Esa es una ley. La naturaleza no da saltos. Y no puede haber gente dormida en la tercera dimensión que esté despierta en los mundos superiores. No funciona de esa manera. Yo no inventé el sistema, simplemente lo propago. También hay cosas que tenemos que entender, porque dentro del mundo místico encontramos, y en estos tiempos, mucho más cientos de charlas, de conferencias, que vamos a activar nuestro vehículo de luz, que ya nos estamos transportando a la quinta dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos casos son simplemente sofismas de distracción. Insisto, al ego místico le encanta, le fascina hablar de estas cosas, la autoimportancia. Yo soy maestro de lo que sea, pero soy maestro. Entonces, también cosas a tener cuidado en aquellas cosas que compramos, porque hay cursos que valen carísimo y nos dejan siempre en el mismo lugar. Una cosa que te dicen, te vamos a dar las herramientas, ¿para qué? Una vez que tenés las herramientas, ¿qué vas a hacer? Estar días, horas practicando, y la gente no quiere eso, la gente quiere ascensión inmediata, ascender a los cielos en forma rápida. Si yo pago para eso, mínimo. Entonces, a tener en cuenta todas estas cosas. Estamos en el nivel de conciencia de la vigilia. Lo anterior es el sueño al cual vamos todas las noches. Nuestro objetivo en este segundo estado de conciencia de vigilia es aspirar al tercer estado de recuerdo de sí y mantenerlo en el tiempo. Ese mantenerlo en el tiempo nos permitirá en algún momento tener lo que es la conciencia objetiva, algo que por ahora está bastante lejos para nosotros, muy lejos. Nosotros somos el hijo pródigo del Evangelio, que cayó tan bajo, dice el Evangelio, que comía de los cerdos, de lo que se alimentaban los cerdos. Se despidió del Padre, creo que lo he mencionado anteriormente. Y estamos en este mundo kármico, comiendo con los cerdos. De un punto de vista místico espiritual, este mundo es
Es muy bajo, es una vibración muy baja para el espíritu. Sin embargo, a este lugar vino el alma a aprender, la conciencia a aprender. Entonces, tiene que recordar quién era. Ahí está el tercer paso, el recuerdo de sí. El hijo pródigo se recuerda a sí mismo quién era, que era hijo del padre que tenía una fortuna muy grande. Se arrepiente, revierte el camino y vuelve a casa. Desanda el camino y vuelve a casa. Cuando lo recibe su padre, dice las palabras que resuenan en el Evangelio: mi hijo que se había perdido ha sido encontrado, mi hijo que había muerto ha resucitado. En el estado en el cual nosotros nos encontramos, en el sueño y en la vigilia, estamos muertos para toda posibilidad espiritual. Somos criaturas kármicas cumpliendo nuestro destino, mecánico, sin conciencia. Para el espíritu no existe posibilidad. Por eso es que el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí, el hijo pródigo se recuerda a sí mismo, la conciencia se separa del ego. Recién ahí existe la posibilidad de que la conciencia se manifieste y que el hijo pródigo vuelva a casa. Nuestro propósito es despertar. El propósito de la conciencia en esta experiencia humana es despertar. Y tenemos que abocarnos a eso, pero sabiendo bien hacia dónde vamos. Todas las teorías salen sobrando hasta que nosotros no nos recordemos a nosotros mismos. Hasta que demos el paso al tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí. Todo lo demás se remite a eso. Cualquier teoría espiritual se tiene que remitir al ego, a la conciencia, al estar dormido, al estar despierto y al tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí. Si eso no sucede, seguiremos dando vuelta, distrayéndonos con cuantos cursos y maestros se nos crucen por el camino. Podemos estar así toda la vida. De hecho, no es la primera vez que estamos en este plano de la existencia y si no hemos despertado es porque hemos hecho lo mismo. Entonces esta es una nueva oportunidad. Aquí estamos. Todo lo que hemos hecho en el pasado, existencias anteriores, todo lo que hemos hecho que no nos acordamos porque estamos dormidos, nos han traído hasta este momento trascendental, en el ahora, aquí, ahora, este momento. Y tenemos que aprovecharlo para despertar. Ese es nuestro propósito. Con buena voluntad, despacio, tranquilo, armoniosamente, ahí vamos, adelante. Hasta la próxima, gente.